como los halógenos, el nitrógeno, el azufre, se hace una reacción con sodio metálico y se obtienen las sales de estos metales, las sales de estos halógenos, perdón, en el caso del halógeno de sodio, el cianuro de sodio, el sulfuro de sodio. En el caso del oxígeno, no hay ensayos simples que permiten identificarlo, por lo que la presencia se determina por métodos cuantitativos directamente o bien por, bueno, que sería por espectroscopía. Luego de hacer este análisis cualitativo, donde identificamos los tipos de átomos involucrados en el compuesto, se hace el análisis elemental cuantitativo, es decir, cuántos átomos de los identificados están presentes en el compuesto. Para ello se realizan los mismos ensayos, pero cuantificando la cantidad. De esta manera uno determina la fórmula empírica del compuesto. Entonces, una vez que uno sabe qué átomos están presentes en la molécula y conocemos la proporción, de esta manera podemos hallar la fórmula molecular del compuesto. Bueno, ¿cómo se clasifican los compuestos orgánicos? Vamos a clasificarlos en hidrocarburos, que son todos aquellos compuestos que están formados por carbono e hidrógeno. Después tenemos los compuestos oxigenados, que como la palabra los dice, son los que tienen oxígeno en su estructura, y tenemos los alcoholes, la acetona, los aldehídos, ácidos carboxílicos, ésteres, anhídridos. Después tenemos los compuestos nitrogenados, donde tenemos las aminas, las amidas, los nitrados. Los compuestos sulfurados, que son los que tienen azufre, como los ácidos sulfónicos, los tioles, tioéteres, sulfóxidos, sulfonas. Y por último, los heterocíclicos, que son aquellos compuestos que, aparte de tener en su estructura carbono, tienen un átomo diferente al carbono. Generalmente los heterocíclicos están formados por heteroátomos como nitrógeno, oxígeno y azufre. Son los átomos más comunes que conforman estos heterociclos. Como la palabra lo dice, son ciclos que están formados por 5 o por 6 átomos en dicho ciclo, y ahí tendríamos los pentagonales y los hexagonales. Bueno, la teoría estructural es el conjunto de ideas acerca de cómo se unen los átomos para formar moléculas, en qué orden y de qué manera. Está relacionada a las formas y al tamaño de las moléculas que generan estos átomos, y con el modo de distribución de los electrones a su alrededor. Una molécula generalmente se indica por una representación o por un modelo. Entonces, esto nos revelará bastante acerca del compuesto cuya molécula se representa. ¿Qué nos tiene que dar, qué información nos tiene que dar esta representación de modelo? ¿Qué propiedades físicas presentaría? Es decir, punto de fusión, punto de ebullición, tipo de solventes en los que se disolvería. ¿Qué tipo de comportamiento químico se espera del compuesto? Es decir, la clase de reactivo con que reaccionará, si lo hará lenta o rápidamente, qué tipo de producto formará. Es decir, que partiendo de su fórmula estructural y de lo que ésta significa, se podrá tener toda esta información acerca de un compuesto desconocido. Esta consideración sobre la estructura de la molécula debe iniciarse con el estudio de los enlaces químicos, o sea, las fuerzas que mantienen unidas los átomos de una molécula. Para ello, vamos a, antes de discutir los principios del enlace químico, es conveniente revisar algunos conceptos generales acerca de los átomos y de los electrones. Para ello, como ustedes recordarán, cada elemento está caracterizado por un número atómico, Z, que es igual al número de protones que hay en el núcleo. Un átomo neutro es el autonómetro contiene el mismo número de protones que de electrones. Hasta 1924 se pensaba que los electrones eran partículas, pero en ese año el físico francés Louis Broglie sugirió que también tienen propiedades de onda los electrones. 2 años más tarde, Erwin Schrödinger, autor de la teoría de la mecánica cuántica, expresó la energía de un electrón en un átomo de hidrógeno en términos de ecuación de onda, con una serie de soluciones llamadas funciones de onda, ¿sí?
que se representan con la letra psi griega. Estas funciones de onda corresponden a niveles de energía diferentes para el electrón. Entonces, ¿qué indica una ecuación de onda? ¿El lugar en que se encuentra el electrón en un instante particular? No. ¿La velocidad con que se mueven los electrones? No. ¿Permite dibujar una órbita precisa en torno de un núcleo? No. Lo que revela la ecuación de onda es la probabilidad de encontrar al electrón en un lugar particular. Y se representa por el cuadrado de la función de onda, o sea, psi al cuadrado en un punto determinado. Las regiones del espacio en las que existe esa alta probabilidad de encontrar un electrón se denominan orbitales. Y estos se describen, estos orbitales, describen especificando, tienen tamaño, forma y orientación diferente en el espacio.